Segunda ola de coronavirus en España. Muy buenas gente, en el vídeo de hoy voy a analizar la segunda ola de coronavirus que está sucediendo en España para ver cuáles son los causantes de esta, hacia dónde vamos y demás. Pero antes de esto, como siempre, os invito, porque es gratis, a que os suscribáis aquí abajo porque así me ayudáis la hostia y ayudáis a este canal a crecer. Pero bueno, dicho esto, como siempre, empezamos. Lo primero que os quiero enseñar es cómo está la situación actual del coronavirus en España. Y para ello os voy a mostrar unas gráficas aquí en pantalla y os las voy a ir explicando. En la primera de ellas, como siempre, os voy a mostrar el mapa de España para ver cómo están las diferentes comunidades autónomas. Vemos que Madrid y Navarra son las comunidades que peor están a día de hoy. Hace unas semanas, que tendréis vídeos en mi canal, que os los estaré dejando por aquí arriba, veríais cómo era Cataluña de las que peor estaba. Pero en los últimos días, Madrid se ha puesto a la cabeza. Pero es que ahora os voy a mostrar otra gráfica en la que vais a ver el motivo de este vídeo, y por eso lo he llamado segunda ola de coronavirus, porque hubo una primera y estamos en la segunda. En esta gráfica se ve claramente cómo ahora mismo el número de casos por día está creciendo exponencialmente. Concretamente, en los últimos días tenemos unos 10.000 casos por día, que superan el peor día de cuando tuvimos la anterior ola del coronavirus. Entonces, claro, tú ves esto y dices, joder Javi, estamos muy mal, otro confinamiento, bla bla bla. No, yo no opino que haya que hacer otro confinamiento por muchos motivos, uno de ellos el económico, porque hundiríamos la economía española una vez más. Pero es que aparte, esta ola de coronavirus es diferente y se ve sobre todo en las muertes por porcentaje, por así decirlo, de contagiados. Y para ello os voy a poner otra gráfica. Y es que esta gráfica es muy interesante, pero es que además nos revela la diferencia entre la anterior ola y esta. Y la diferencia está en que, aun teniendo muchísimos más contagios por día que la anterior ola de coronavirus, el número de muertes es menor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Que el coronavirus es menos dañino que antes? No. Lo que pasa principalmente es que vosotros tenéis que pensar que cuando hubo aquel pico en la primera ola de coronavirus, que teníamos con las pruebas de aquel entonces unos 7.500 o 7.000 positivos por día en los peores días, tenéis que pensar que entonces hacían muchísimas menos pruebas que ahora. Entonces, si por aquel entonces había unos 7.000 contagiados diagnosticados, de verdad habría muchísimos más. ¿Por qué? Porque si ahora tenemos de muertos, un segundo que lo voy a acercar, si ahora tenemos una media de muertos de entre 100, 80, 100 y algo por día, y entonces llegamos a tener unas 800 muertes por día, probablemente en vez de tener unos 7.000 contagios tendríamos unas 8 veces más. Es decir, tendríamos unos 50, 60.000 contagios por día reales. Reales según los cálculos actuales, porque ahora mismo también se hacen muchas pruebas de PCR, pero también si se analizase el conjunto de la población saldrían muchísimos más. Entonces, sí, el coronavirus ha aumentado, correcto, pero también ha aumentado el número de PCRs que se realizan. Es por eso también por lo que ahora mismo tenemos un número más alto de contagiados por día. Y es por eso también por lo que el número de muertes es más bajo. También hay que decir que el número de muertes previsiblemente tenderá a crecer. ¿Por qué? Muy simple, porque el número de contagios sigue subiendo. Porque podemos explicar que los contagios suban y que haya más que los que había en la anterior ola, por esto que os acabo de comentar, de que ahora se realizan muchas más PCRs y está todo más controlado. Sí, pero también es un hecho que el número de pruebas ya se venía haciendo de forma constante, pero el número de contagios ha aumentado exponencialmente en los últimos meses, y esto ya es, sí que sí, por el fin del confinamiento aquí en España. Entonces, sí, debido a que el confinamiento se ha terminado, el número de casos ha aumentado, pero vemos que aunque haya aumentado, el número de muertes sigue siendo muchísimo más pequeño que la anterior ola, y no solo eso, el número de camas o de uso de hospitales por parte del coronavirus también sigue siendo mucho más pequeño. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Como podréis ver en pantalla, os estoy mostrando el número de camas ocupadas por pacientes y por comunidad autónoma. Aquí claramente vemos cuál es el problema de España ahora mismo, y este es Madrid, que tiene un 21% de camas ocupadas por pacientes por COVID. Pero en el resto de comunidades autónomas vemos que están en torno al 8, al 9, al 10%. Y esto es una cifra muchísimo menor que la que hubo en la anterior ola. Esto lo que quiere decir básicamente es que ahora sí que es cierto que hay más contagiados por día, pero que esos contagios son más leves, es decir, no hay tanta gente en los hospitales. Y es por eso por lo que el número de camas que se usan en el hospital por el coronavirus es bastante más bajo que la anterior ola.
y es porque al hacer más PCRs de forma masiva encuentras que alguien tiene coronavirus pero lo tiene de forma leve. Antes, por así decirlo, solo se hacían PCRs cuando tenías síntomas muy claros o cuando estabas en el hospital medio muriéndote, para que nos entendamos. Y todo esto que os he dicho también se hace notar si vemos la edad media de los afectados de coronavirus. Antes, en la primera ola, había una edad media en torno a los 65 años, por así decirlo. Ahora mismo hay una media de 38. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que el coronavirus afecta más ahora a la gente joven que antes? No, lo que pasa es que ahora se hacen más PCR, las PCRs de casos leves, por ejemplo, que tienes un resfriado y que ese resfriado y los síntomas que tienes cuadran con el coronavirus, pues directamente te mandan a hacer una PCR. Antes, a no ser que fuese al hospital, no pasaba. Y como el gran porcentaje de la gente que iba al hospital eran personas mayores, era lógico que la edad de la gente que tenía el coronavirus era mayor. Entonces, llegados hasta aquí, muchos estaréis preguntando: vale, Javi, he entendido que la segunda ola es diferente a la primera, por lo que me has dicho, correcto. Pero ¿qué conclusiones vamos a sacar de todo esto que os acabo de contar, de esta paja mental? Pues la conclusión es que en la primera ola, si hubo tantos muertos, es porque había un montón, pero un montón de contagios. Pero un huevo. Y es aquí donde empieza mi crítica a este gobierno. Una de muchas, pero en concreto con la gestión del coronavirus. ¿Por qué? Porque esa primera ola sí que en parte se podría haber evitado, porque no nos pilló de nuevas, no nos equivoquemos. Teníamos a Italia 2 semanas por delante nuestra, teníamos lo que estaba pasando en China, y aparte, tengo que recordaros que esa misma semana en la que se puso el confinamiento, esa maravillosa semana que nos gustó a todos, se realizó una manifestación multitudinaria en Madrid. Oye, una manifestación en la que fueron más de 500.000 personas, igual se contagiaron 3 o 4, solamente, ¿eh? Este es uno de muchos ejemplos, que desde el gobierno se tenía que haber hecho unas cosas y no se hicieron. Es por eso por lo que en la primera ola llegó a haber un colapso en los hospitales y en esta segunda ola está aumentando, pero de momento no hay colapso, aún teniendo muchísimos más contagios por día. Entonces, con este vídeo lo que quiero es que todo el mundo entienda la situación actual y que no empiece a pedir otro confinamiento que lo único que va a hacer es llevarnos a la quiebra. No, señores, no es lo mismo que antes. Yo creo sinceramente que con mantener distancia de seguridad, promover el uso de mascarillas, guantes y demás material sanitario es suficiente. Eso y cumplir los aforos. Pero con eso yo creo que es suficiente. Lo que no podemos hacer, yo creo, es estar viviendo 2 meses medio normal, 1 mes encerrado en casa y así todo el rato. ¿Por qué? Porque no nos engañemos. Si ahora mismo tenemos unos 10.000 contagios de coronavirus al día, ¿qué nos hace pensar que si hay otro confinamiento eso va a bajar? Pero es que en el momento en el que ese confinamiento se vuelva a terminar va a volver a subir. La solución no es esa. No nos podemos estar encerrados hasta que haya una vacuna, no. La solución es vivir con el virus hasta que haya una vacuna. Y se vive con medidas de protección, como os he comentado, y sobre todo aislar a los grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque eso es algo que también os voy a mostrar ahora y ya termino. Y es la tasa de letalidad. Vemos como la tasa de letalidad hasta el 10 de mayo, es decir, la primera ola de coronavirus, perdón por el pelo, que es que se me suelta de la coleta, era para la gente mayor de 80 años por encima del 21%, entre 70 y 79 del 14%, y ahora mismo está en el peor de los casos, que es cuando tienes más de 80 años, en torno al 5,8%. Y esta disminución de la tasa de letalidad tiene muchas razones, pero una de ellas es que ahora mismo las personas mayores, que son las que más sufren estas consecuencias, o personas con problemas respiratorios, están muchísimo más aisladas que antes y muchísimo más controladas que antes, que al principio de la pandemia. Eso, y que calculo que muriese también bastante gente porque los hospitales se llegaron a colapsar en determinadas zonas y eso hacía que el servicio empeorase y demás. Pero bueno, a modo de resumen, que no quiero estar 20 minutos hablando, la conclusión es: sí, el coronavirus sigue ahí, sigue habiendo muchos contagios por día, pero es normal. La letalidad ha bajado considerablemente y además la edad ha bajado. Y es normal que haya bajado porque se hacen pruebas PCR de una forma más genérica. Entonces es normal que se detecten más casos diarios. Lo que hay que controlar es cómo avanza el número de camas disponibles en los hospitales, el número de las UCIs y el número total de muertos. Esos yo creo que son los mejores indicativos. Pero de momento, sinceramente, no creo que sea necesario otro confinamiento. Creo que extremando las medidas es suficiente. Pero bueno, no me quiero explayar mucho más. Lo que sí que me gustaría es que dejaseis aquí, en los comentarios del vídeo, vuestra opinión. Oye, ¿pensáis lo mismo que yo? ¿Os ha parecido bien este análisis? Etcétera. Y si os ha gustado el vídeo, y si no también, os invito a que os suscribáis a este canal una vez más y a que compartáis este vídeo a gente que conozcáis para que se entere un poco de cómo está esta segunda ola y qué se diferencia de la primera ola del coronavirus. Y dicho esto, nos vemos en la próxima.
Adiós.